Realmente es un gran privilegio. Ah, yo estaba ahí adorando al Señor y sin duda que la presencia de Dios, ah, como siempre, cada domingo, está aquí con nosotros. Yo quiero orar antes de comenzar. Darle gracias a Dios. Oh Jesús, usted es un Dios tan amoroso, Señor, que se entregó, nos amó. No lo merecemos, Señor, y sin embargo, Señor, tú quieres y deseas, Señor, que estemos contigo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios, porque en tu palabra podemos encontrar dirección, Señor, podemos encontrar refugio. En tu presencia, Señor, hay gozo, hay paz, Señor, hay quietud. Padre, como dice Moisés, simplemente quiero que tu presencia esté delante de nosotros, Señor. Porque sin usted, Señor, no queremos ir a ningún lado, Señor. Porque aunque estemos en el desierto, Dios, si usted está ahí, Señor, vamos a tener gozo y vamos a tener paz. Padre, oro por esta mañana, Señor, por nuestros corazones, nuestra mente, Señor, ábrelo, Dios. Permite que tu palabra, Dios, llegue a nuestras vidas, Señor, y pueda germinar, Dios, y producir fruto, Dios. Fruto de arrepentimiento, fruto de obras, frutos de acciones, Señor. Frutos, Señor, que te glorifiquen, Dios. Padre, oro por tu siervo, Dios. Permite, Señor, que pueda presentar tu palabra con fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Como le estaba diciendo, es un gran privilegio compartir con ustedes las palabras. Eh, la semana pasada estuvimos hablando de Romanos capítulo 1, versículo 1, y nos quedamos ahí simplemente. Y estuvimos hablando de Pablo, de quién fue él, cómo él entró en la vida y en el llamado del Señor, cómo él decía que él era siervo primero antes de ser apóstol. Y que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Y la semana pasada estábamos tratando de explicar un poco acerca del Evangelio, pero por causa del tiempo no pudimos terminar esa parte. Hoy vamos a ver nuevamente la segunda parte del sermón de la semana pasada, y es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué consiste? ¿Por qué el Evangelio es tan primordial para nuestras vidas y para las vidas de las personas que no tienen a Cristo? Y yo quiero comenzar diciendo esto. Inmensa y vasta era la majestad de los Alpes. La nieve bordaba los altos picos. El cielo se veía muy azul y la cabaña, verdaderamente cabaña suiza, ofrecía un refugio cálido y acogedor. El hombre y su hijo se prometían 3 días de descanso, de recreo y de paz. Walter Straub, el padre, abrió una lata de conservas y se dispuso a almorzar con su hijo Paul. Pero algo había en la conserva, o lo que nosotros conocemos como lata de sardina o comida enlatada. Pero algo había en la conserva. Walter sufrió una súbita y fulminante intoxicación. Bajo el peso del dolor inagotable, cayó al suelo sin sentido. Paul no pudo despertar a su padre del desmayo en que había caído. Sin ver la otra alternativa, Paul descendió montañas abajo hasta la villa, más de 10 kilómetros, y dio la noticia del caso. Y varios miembros de un equipo de socorro subieron de inmediato a la cabaña y lograron salvar al padre de Paul con la ayuda médica que le prestaron. Pero lo que hizo Paul fue una hazaña. Fue una hazaña porque Paul, debido a una deformación de la espina dorsal, estaba impedido para caminar. Tuvo que bajar arrastrándose entre piedras y nieve para llegar a la villa. Y por si eso fuera poco, Paul tenía solo 7 años.
Esta historia, cuando yo la leí, me impactó. Tanto me impactó que leerla me eriza la piel. Y quiero recordar esto. Imagínate en Jarabacoa o en una montaña bien grande y allí tú deseas y planeas pasar tu vida durante 3 días de lo más relax. Y sucede una tragedia como esta. Y la única persona que puede salvar a esa persona es una persona inválida y de 7 años. Y que tenga que descender 10 kilómetros montaña abajo, arrastrándose por las nieves. En otros lugares había rocas, caminos. Realmente es una hazaña. Y llegar y decir la gran noticia: necesito ayuda. Mi padre está intoxicándose. ¿Y dónde están? Necesito ayuda y mi padre está intoxicándose. Al yo leer esto, me conmovió realmente la actitud de ese niño. Ese niño vio una situación y la situación era que su padre estaba en peligro de muerte. Y como estaba en peligro de muerte, él inmediatamente, sin pensar, decidió tomar una acción. Y la acción fue: yo necesito que alguien me ayude, pero yo necesito llevar este mensaje. Y este mensaje tiene que llegar a las personas correctas para que puedan salvar a mi padre. Aquí vemos una urgencia. Cuando el jovencito Paul vio a su padre intoxicarse, él inmediatamente tomó un costo. Y fue posiblemente perder su vida también. Posiblemente le costó sufrir heridas fuertes en su pecho por arrastrarse 10 kilómetros. Su fin era simplemente salvar la vida de su padre, aunque esto le cueste lo que le costara. ¿Y de qué le valió el riesgo? Él pudo decir que había una solución y la vio real. Y la solución fue que cuando él llegó, él no pensó en que si podía o no. Él no pensó en que si era inválido, si era jovencito, si no tenía, sino que pensó en qué. Pensó en la urgencia de la situación. Y lo que yo quiero comenzar hoy diciendo es que ese joven no es cristiano, esa familia tampoco. Sin embargo, ese joven representa claramente la urgencia que tú y yo debemos de tener. Y yo estoy bien seguro que tú y yo no somos ese joven, porque todos hemos llegado aquí con 2 pies, tal vez montado. Ninguno ha llegado arrastrado. Yo creo que ninguno de nosotros tampoco hemos ido a predicar el Evangelio arrastrándonos. Y es que las buenas noticias realmente son muy buenas de dar. Pero ustedes saben cuáles son las que más llegan. Las malas noticias, lamentablemente. Porque la buena noticia, de alguna otra manera, no se le da relevancia en este mundo donde vivimos. Si tuve un noticiario, ¿cómo que se dice? Perdí, noticiero, gracias. Tú prendes la televisión, ¿qué es lo que tú ves? Malas noticias. Pero como yo escuché un día al pastor Otto Sánchez, lo que pasa es que los malos son más bullosos que los buenos, pero hay más buena noticia. Y lo que yo quiero presentar hoy es que el Evangelio es la mejor noticia que el ser humano puede tener. No solamente para ti, sino para mí y para cualquier persona que esté allá afuera. Lucas escribiendo en el capítulo 14, versículo 16 al 23, él dijo una parábola que Jesús dijo. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: venid, porque ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Él primero le dijo: he comprado un terreno y necesito ir a verlo.
te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los senderos oblígalos a entrar para que llenen mi casa. Aquí vemos una historia donde el Señor está reflejando la urgencia que tiene el Evangelio. Y el Evangelio, la idea central de este texto, estaba hablando, en el contexto de este texto del libro de Lucas, estaba hablando acerca de que cuando tú haces algo, no lo hagas por aquellos que pueden retribuirte lo que tú haces por ellos, sino por aquellos que no pueden darte ni siquiera la gracia. Sin embargo, también este texto se puede ver también en la urgencia que tiene el Señor de llenar su casa. Y claramente cuando el Señor expresa una parábola, hay mucho de qué tejer, mucho de qué cortar. Una actitud para llenar la casa del Señor es una actitud bien intencional. Y cuando digo la palabra intencional, vemos aquí que el Señor invitó a personas. ¿Y esas personas qué le dijeron? Simplemente no, y excusas razonables. No, yo me casé. Yo le voy a hacer una pregunta. Si usted me invitara el día del aniversario de boda de mi esposa y yo, me invitara a una actividad, ¿qué yo le voy a decir? ¿Qué? Yo lo siento, pero es mi boda. Es mi aniversario. Una fiesta. ¿Quién? ¿La está organizando Héctor? Sí, pero es mi boda. Dame un segundo. Excusas válidas como, espérate, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Imagínate que tú compres un carro nuevo ese día y tú tengas que te diga, no, tienes que probarlo hoy porque la garantía está hoy. ¿Qué tú vas a decir? No, espérate, yo pruebo mi carro primero y después ¿qué? Sin embargo, aquí el Señor está presentando una urgencia. Y una urgencia de que vayan donde sea, como sea, para que el Evangelio sea presentado. Para que las personas entren en la casa. Y cuando digo que entren en la casa, solamente van a entrar a través del Evangelio. Y es interesante que todo tiene un costo en la vida. Nada es gratis. Lo único gratis en la vida y que tiene valor es la salvación. Pero hasta la salvación tuvo un costo. Y a ti y a mí no nos cuesta. Pero a quien le cuesta y a quien le costó fue a Jesús. Déjenme decirle que ir por todos los lugares, callejones, calles, cancha, oficina, eso te puede costar tu reputación, tu estatus, puede costarte de alguna otra manera tu forma de pensar. Y cuando digo tu forma de pensar es porque los prejuicios son los número uno que nos detienen a nosotros a la hora de presentar el Evangelio. Hasta eso puede costarte. Hasta los siervos daban excusa de que ya habían trabajado lo suficiente. No sé si notaron en la historia que los siervos habían invitado a una cuanta gente y el Señor le dijo, pero yo veo la casa vacía todavía. ¿Y qué le dijeron los siervos? Señor, es que hemos hecho lo que tú dijiste. Y le digo, no, ustedes no han hecho. Es que yo quiero mi casa llena. ¿Ustedes no entendieron el mensaje? Mi casa yo la quiero llena. Y como mi casa yo la quiero llena, yo quiero que ustedes salgan a los callejones entonces. Ok, buscaron a los mancos, buscaron a los pobres, buscaron a cada uno. No, yo quiero que vayan a los callejones, yo quiero que vayan a donde sea, pero tráiganlo. ¿Le dijeron cómo? Él no dijo cómo. Es interesante que cuando Jesús en Marcos capítulo 16, 15 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura,
Él no le dijo cómo. También en Mateo 28:19 dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden, ¿qué? Todas las cosas. Él le dijo cómo. Él le dijo, id, ve, haz discípulos. Él no te dijo, mira, usa el método No. Él dijo, yo solamente quiero que tu corazón, que tu intención sea ir, que en el camino yo te voy a enseñar el método. Es interesante que anoche estuvimos aquí en la reunión de los servidores y el pastor me dio una gran ilustración ayer para el mensaje. Y la voy a tomar del pastor porque la escuché de él ayer. Resulta que David, cuando estaba peleando contra Goliat, ¿qué él usó? Una onda, una piedra, ¿no verdad? Él usó una piedra. Sin embargo, la confianza de él no estaba en la piedra, nunca estuvo en la piedra. Siempre estuvo en que el Señor es que estaba con él. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti ¿con qué? En el nombre de Jehová. Y es interesante que el pastor estaba diciendo, y a David no se le olvidó que era en el poder de Dios que se hacían las victorias y que se ganaban las batallas. Porque él usó la espada. Él usó la espada de Goliat para luego, ¿qué? Ir a la guerra. Y sin embargo, él no confiaba en la espada de Goliat. Él confiaba en qué? En el Señor. Pero aquí está la ilustración que quiero sacar de esto que escuché ayer del pastor. Muchas veces nosotros venimos a Cristo de un método o de una forma. Y a veces nos quedamos en que esa es la forma correcta de nosotros hacer las cosas. Sin embargo, David evolucionó. David, en sus primeros tiempos, ¿qué usó? Una onda. Pero él creció. ¿Y después qué usó? Una espada. De hecho, cuando él comenzó y él iba a pelear contra Goliat, el rey Saúl le dijo, toma mi armadura, toma, póntela. Y él le quedaba bailando. No, espérate, yo no estoy acostumbrado a eso. Sin embargo, cuando David creciera, ¿qué iba a necesitar? Una armadura. Lo que quiero decir con esto es que el Señor nos ha mandado y nos ha mandado a predicar el Evangelio y nos ha dicho que simplemente tengamos que ir y hacer discípulos. El método, hay muchos métodos. Pídele al Señor que te guíe a cuál es el método en tu momento histórico de tu vida que tú necesitas usar. Y déjame decirte esto. El momento histórico es importante para tú determinar qué herramienta tú vas a utilizar. No todo en el mismo tiempo funciona igual. Y esa es una realidad que no podemos tapar con los dedos o con las manos, como tú quieras. Lo que sí yo puedo decir es esto. Cuando yo conocí del Señor, alguien utilizó un método que todavía yo lo sigo usando. Pero yo me he dado cuenta en mi caminar con Cristo que no necesariamente ese es el método que funciona. Y a veces lo que pasa con nosotros es que levantamos los métodos y levantamos las estrategias por encima del principio número uno. Y es que el Evangelio tiene poder. Y que nuestra confianza debe de estar simplemente en el Evangelio. Como Pablo dijo. Pablo dijo, yo voy a predicar lo que yo recibí. Que Dios vino en carne. Y que en carne se humilló hasta lo sumo. Y que al humillarse hasta lo sumo, Él murió por ti y por mí para darnos salvación. Y que esta salvación es por gracia. Y como es por gracia, tú no la mereces ni yo la merezco. Y solamente a través de la fe en Jesucristo podemos tener vida eterna. Y todo aquel que confiese que Jesús es Dios, Él tendrá vida eterna. Así de simple. Comunique ese mensaje como Dios te pueda guiar. Y ese es el mensaje de la gran salvación.
Hay una gran pregunta que es necesario que pensemos. ¿Por qué es necesaria la predicación del Evangelio? En primer lugar, porque Jesús nos manda a predicar el Evangelio. Y quiero estar bien claro que el Evangelio es importante porque para Dios es importante. El Evangelio no es importante porque el Evangelio en sí es importante. El Evangelio es importante porque Él es el Evangelio, Jesús es el Evangelio. Y como Él es el Evangelio, tú y yo debemos darle la importancia que Él le dio al Evangelio. Y el Evangelio es claro, es la vida de Jesús reflejada en la muerte de un pecador para darnos vida eterna. Quiero darle una ilustración a ustedes acerca del Evangelio. Y es que yo traigo una moneda aquí. ¿Cuántos lados tiene esta moneda? La realidad es que tiene 2 lados. Si yo le quito un lado a esta moneda, deja de ser una moneda, ¿no, verdad? O si yo le quito el otro lado, ¿qué es? ¿Será una moneda? Realmente, esa moneda es moneda porque tiene 2 lados. Y el Evangelio yo lo veo con 2 lados. Y es tan simple como una moneda. Oigan por qué. El Evangelio debe de caminar juntos como la moneda. El Evangelio debe de caminar predicándose de esta manera. Cuando leemos Romanos capítulo 3 del 9 al 28, nos vamos a dar cuenta que el Evangelio es como una moneda. Y dice así: ¿quiere decir todo esto que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni siquiera buscan a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruye y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Sabemos que la ley de Moisés tiene valor para los que se someten a ella. Y lo que la ley dice es para que nadie pueda declararse inocente. Es para que todo el mundo se reconozca culpable delante de Dios. El cumplimiento de la ley no nos hace inocente ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar que sean judíos o que no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Esa es una cara. Y ahí vemos una cara bien cruda de la realidad del ser humano. Y es que está lejos de Dios. Está apartado de Dios. No busca a Dios. Ni siquiera puede buscar a Dios. Y sin embargo, el Evangelio no se queda ahí. En el versículo 24 dice, pero, quiero dar una ilustración aquí antes de seguir. Ustedes saben que es interesante que los peros de Dios son muy diferentes a los peros del ser humano. ¿Sabían eso? Y les voy a ilustrar por qué. Normalmente, los peros de Dios van para gracia. Sin embargo, para los seres humanos van para peor. Les voy a decir por qué. Recientemente, yo estaba evaluando la charla y alguien comenzó a decirme, mira, está bien, excelente, la charla que tuviste en Vida Joven fue una charla. Mira, eso fue así, 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 así. Pero, cabizbajo sale. O lo vemos de otra manera. Mira, fulano sí, fulano esto, en el chisme. Fulano esto y esto y esto y esto. Pero, mira, no te juntes con esa criatura. Sin embargo, el pero de Dios, mira cómo es. El ser humano literalmente
está apartado de Dios. El ser humano no busca a Dios. El ser humano, aunque quiera, está apartado de Dios. Y su lugar es la condenación. Pero Él nos ama mucho. Y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Dios no es solamente Dios de los judíos, en realidad Él es Dios de todos, sean o no judíos. Hay un solo Dios y es el Dios que acepta a todos los que confían en Jesucristo, sean judíos o no lo sean. Pero si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva. Al contrario, si confiamos en Él, la ley cobra más valor. Lo que quiero ilustrar con esto es que el Evangelio, el tú decirle simplemente pecador a una persona sin la otra cara del Evangelio, no es real. Por eso es que el Evangelio es un paquete. El Evangelio presenta la desgracia del hombre, pero presenta la maravillosa misericordia de Dios. Y esto debe de andar juntos. Y quiero decirte, amigo, hermana, hermano, que si tú estás aquí, joven, si tú estás aquí, déjame decirte que sí, tú eres pecador y que posiblemente tú estás separado de Cristo si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Sin embargo, aunque tú estás separado de Dios, la misericordia de Dios es tan grande que tú estás aquí sentado. Y porque tú estás sentado aquí, yo sé que Dios ha tenido misericordia contigo. Porque Él te ama mucho y quiere darte vida eterna. Simplemente acéptale como Él es, tu Salvador, tu Señor, tu Dios. Nosotros, hermanos, en Judas capítulo 1, del 20 al 25 dice: pero vosotros, amados, edificándose en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí hay un mandato, y es que nosotros debemos de crecer en nuestra fe, orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la salvación. Y entonces miren lo bello que está en el verso 22. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su glorioso y de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Yo quiero presentar dos cosas y es esta. Hermanos, el Evangelio tiene dos caras. Estamos separados de Dios, pero Dios se acercó a nosotros. Y nosotros que conocemos de Cristo tenemos una gran encomienda. Y es edificar nuestra fe. ¿En qué? En vivir una vida donde podamos convencer, donde podamos buscar, donde podamos ir y predicar el Evangelio y amar y tener misericordia de aquellos que no tienen a Jesús. De eso se trata el Evangelio. Es que nosotros tengamos una acción. No es simplemente quedarnos en espera. Si solamente dijera que debiéramos de vivir nuestras vidas sentados, creciendo en nuestra salvación, hubiera un problema. Sin embargo, Judas nos dice a nosotros: hey, no se queda ahí, crece.
ama a Dios, pero ¿tú sabes qué? Tú tienes que convencer personas. Como dijo Jesús en la boda, ve por las calles, por los callejones, por donde sea, pero yo quiero que mi casa se llene. Todo hombre y mujer, niño, joven y anciano sobre la ciudad de Santo Domingo, sobre la República Dominicana, necesita del Evangelio y de las buenas nuevas de salvación. Sin embargo, no queremos tomar el riesgo, no queremos tomar el llamado de sufrir y vivir el castigo de llevar el mensaje. Recuerden que el joven tomó una decisión, 7 años, tomó una decisión. Y era llevar un mensaje. En este caso no era de salvación. Y no era de salvación. Era de salvación porque él necesitaba ayuda, que salvaran a su padre. Pero no era de salvación porque el mensaje de salvación lo tenemos nosotros. Ese es el mensaje de salvación. Y debemos de tener la actitud de sufrir lo que tengamos que sufrir. El Evangelio afecta la vida práctica de nosotros. No es verdad que el Evangelio simplemente está para nosotros tener conocimiento. Y Miguel Núñez, recientemente le escuché un mensaje hablando del Evangelio, dijo exactamente lo mismo, que vivimos en una cultura, vivimos en una sociedad cristiana específicamente, donde el amor al conocimiento está envanecido sin la práctica. Amamos tanto el conocimiento, amamos tanto la doctrina, que nos olvidamos del Evangelio. Y el Evangelio tiene que ver con práctica. El Evangelio no es simplemente algo que tú lo tienes aquí y no se ve en la vida real. Y un ejemplo de eso es el buen samaritano. Alguien le preguntó, ¿y quién es mi prójimo, Señor? Y Jesús le dijo, ¿qué? Otra parábola. Había un señor, salió de viaje. Y en el camino, ¿qué le pasó? Vinieron unos atracadores, le quitaron todo, lo golpearon y lo dejaron varado. Y allí pasaba diferentes estatus de personas. Y todas las personas que pasaron eran personas religiosas y eran personas que confesaban y predicaban y decían que Dios es amor. Sin embargo, una persona que no conocía de Dios, él fue y le ayudó. Y pagó por todos los gastos médicos de esa persona, de ese buen samaritano. Y la pregunta de Jesús, ¿cuál fue? ¿Cuál fue su prójimo? El que decía que amaba a la gente. El que predicaba acerca del amor, el que predicaba acerca de la justicia, el que predicaba o parecía que era Dios o que Dios estaba siendo reflejado en la vida de él. No, era el que estaba viviendo el Evangelio. Y si nosotros vamos al Sermón del Monte, exactamente de eso se trata el Evangelio. En el Sermón del Monte podemos ver a Jesús predicando y diciéndole al pueblo, mi gente, es que no es como ustedes piensan. El Evangelio se trata de esto. Si alguien te pide 1 milla, ve con él 2. El Evangelio tiene 2 caras. Y tiene que, así mismo como la palabra dice que el hombre está apartado y que Dios ama, si ustedes se dan cuenta, tiene acción esas 2 cosas. Dios reveló la ley donde nos dice que nosotros estamos apartados. Y la reveló a Moisés. Y la parte del amor la reveló con Jesús. Y murió en la cruz por nosotros. El Evangelio de manera práctica también tiene 2 caras. La número 1 es que nosotros estamos llamados ¿a qué? A predicar el Evangelio, pero también a vivirlo. Tomo nuevamente la referencia de Miguel Núñez diciendo que hoy en día la mayoría de personas que están afuera no necesita que se le predique el Evangelio, por lo menos en nuestro país. Porque en nuestro país, de alguna otra manera, la persona está expuesto constantemente al Evangelio de Dios.
Lo triste es que en nuestro país la persona no está expuesta a cristianos que viven el Evangelio. Me quedé así. El problema, estaba diciendo Miguel, el problema no es que se predique el Evangelio en nuestra nación. El problema es que los cristianos que dicen predicar el Evangelio no estamos viviendo lo que estamos predicando. De eso se trata el problema de nuestra nación. En otros lugares sí hay ese problema, donde personas como en China no pueden ni siquiera predicar el Evangelio. Recientemente yo estuve en Cuba y por primera vez en mi vida yo estuve en un país hostil. Y era increíble, que yo soy a veces medio loco, que yo a veces como que hablo un poco alto. ¡Ey! Así una algarabía. Muchacho, baja la voz, baja la voz. Ten cuidado cómo hablas, ten cuidado cómo caminas. De hecho, nos dieron un cursillo antes de llegar al país de Cuba. Cómo manejarse con las autoridades, cómo manejarse con personas que se acercan a ti y te quieren conocer. Porque pueden ser personas de alguna otra manera escondidas, no sé cómo se me olvida el nombre, espías para saber, gracias, espías para saber qué es lo que tú estás haciendo aquí. Y yo estaba nervioso, estaba como inquieto, pero ¿cómo lo hago? Sin embargo, hay personas que tienen licencia de predicar el Evangelio. Licencia para predicar el Evangelio. Tú y yo no necesitamos eso. Es increíble que yo conocí a una persona que nunca había escuchado el Evangelio, un joven de 15 años en Cuba. Y yo le pregunté, para mí eso fue un shock cultural. No, pero alguien no te dio un tratado o algo. En serio, en serio. Sí, primera vez que yo escucho eso. Y él me lo dice como tan natural como, sí, primera vez. Que yo estaba, no, es que eso no puede ser real, no, es que yo no puedo verlo así. Y entendí un poco cuando Miguel Núñez dijo, nuestro país es bendecido por la gracia de Dios, porque el Evangelio es predicado por personas que tal vez lo hagan por qué, por contienda, por personas que lo hagan tal vez por gloria, que lo hagan por lo que sea, pero como dice Pablo, no importa, el Evangelio es predicado. Y eso es lo importante. Sin embargo, nuestro país tiene sed de personas que vivan el Evangelio. Que sean como ese niño que decidió y está viendo a personas morir intoxicadas, que están casi al borde de la muerte, de una condenación eterna, y que están dispuestos a ir allá afuera a buscar y llevar ese Evangelio, la buena noticia que tú y yo tenemos. El Evangelio afecta la vida de nosotros. Lucas 9:23 dice que si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, éste la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, entonces éste la hallará. Perder la vida por Jesús es lo que tiene valor. No sé cómo Dios te está llamando a ti. No sé cómo Dios te está pidiendo a ti que sacrifiques tu vida. No sé cómo. Yo sí sé cómo Dios me está llamando a mí. Y me toca a mí ser responsable con lo que Dios me está llamando. Y te toca a ti ser responsable por el llamado de Dios que te está haciendo a ti. Los políticos prometen. Y ellos hacen todo lo que prometen. ¿Sí o no? Por lo menos en mi país funciona así. Sí, aquí en República Dominicana es así. ¿En el de ustedes es contrario? No. Ojalá fuera así. La realidad es que los políticos nos quedan cortos a muchos de nosotros. Y esto lo digo con vergüenza. Y lo digo por mí. Y no lo digo por ustedes, sinceramente. Hace como 2 meses o 3 meses, yo fui invitado a predicar y a salir a las calles aquí, a predicar con el pastor. Y yo me acuerdo que se me presentó algo y a mí se me olvidó de alguna otra manera el que había esa cita para predicar en la iglesia. Y yo me sentí tan mal que al otro día en mi devocional yo estaba arrepentido, tan arrepentido que yo no tenía valor de darle la cara al Señor y mucho menos al pastor.
Obviamente le pedí perdón a Dios y tuve que llamar al pastor. Pastor, mire, mala mía, excúseme, perdóneme, yo tengo que... Para mí fue muy fácil predicar con los grupos, pero no con nosotros. Y le puedo decir que yo predico el Evangelio constantemente porque, de hecho, de lunes a viernes, yo tengo horas continuas de predicar el Evangelio, de hacer contacto, de estar con personas que no tienen a Cristo. Pero lo que pasa fue que yo caí en la trampa de utilizar simplemente mi método. Como tal vez, muchas veces, yo fui como David en ese momento y me quedé con mi onda. Y quería ir a una batalla donde se necesitaba espada con otra onda. Por Dios, ¿cuántas veces nos aferramos a los métodos? No, nuestra disposición debe de estar de predicar el Evangelio como sea, donde sea y donde Dios nos llame. Los fariseos, en Mateo 23:3, Jesús dijo de ellos esto: de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero por favor no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Hermanos, no seamos fariseos. Y le puedo decir que yo soy el número 1. Si aquí en esta iglesia hay un fariseo, no lo digo por humildad, ni por un falso orgullo. Realmente yo soy así. Porque soy malo. Yo entiendo que yo soy malo y que necesito predicarme el Evangelio constantemente. Y que como Dios me salvó, yo debo de estar agradecido para predicar el Evangelio. La Biblia en el libro de Habacuc 3:2 nos dice esto: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Habacuc tiene un clamor a Dios. Dios, aviva tu obra en tu iglesia. Yo clamo hoy y le pido al Señor: Dios, aviva la obra en tu iglesia, el Mesías. Aviva la obra, Señor. Si hay algo lo suficientemente poderoso para cambiar una nación, es un avivamiento, pero que comienza con el pueblo de Dios. Si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y voy a sanar su tierra. Dios sana este lugar. Dios sana nuestro corazón, sana nuestras vidas, sana nuestra iglesia, sana nuestro sector, Dios. Padre, comienza un avivamiento con nosotros, Señor. Y yo sé, Dios, que ya tú estás obrando. En el nombre de Jesús te lo pido. El avivamiento revitaliza, trae autoridad, alista, entrena, llena de poder de Dios, trae arrepentimiento, hambre por su presencia, trae fuego al corazón, pasión, convicción y disposición para ser usado por Dios. Lo anterior, pensaba Habacuc, avivar quiere decir revivir lo apagado. Si te dispones, Dios puede usarte para cambiar esta ciudad y todo Santo Domingo. Simplemente ve. Habacuc está aclamando. Y yo sé que la iglesia está aclamando. Dios está aclamando que haya un avivamiento en tu corazón. Que haya pasión, que haya convicción, que haya disposición. Que haya hambre. Como esos siervos, como ese señor en la casa que dijo: ve, busca persona. Yo tengo un gran banquete. Tú y yo tuvimos un gran banquete esta mañana, donde estuvimos alabando a Dios, donde sentimos su presencia. Eso es un banquete. Yo he tratado de conseguir en mi vida pasada ese gozo allá afuera. Vengo del mundo y traté de conseguir ese gozo allá afuera. Y cuando yo conocí de Jesús, yo dije: aquí tengo paz, tengo tranquilidad. Mi alma es llena. Tú y yo tenemos ese gozo. Tú y yo tenemos esa convicción. Tú y yo tenemos esa posición, esa disposición. Lo único que necesita ser avivada. Gracias. Y yo quería darle unas cuantas informaciones de
de lo que son los avivamientos y todo eso, pero yo quiero dejar eso atrás. Siento de Dios decirle, iglesia, hermanos, arrepintámonos. Busquemos rostro de Dios. Sintamos la necesidad de Dios. Hay personas que están muriendo sin Cristo. Y es muy fácil excusarse como los siervos. Es que yo he hecho lo que ya es, lo que es posible. Ya yo hice mi parte. No, no es tu parte. Yo quiero que tú hagas más. La persona con pasión hace más de lo que le piden. Yo quiero que tú tengas pasión. Yo quiero que tú tengas entrega. Un día Moisés estuvo ahí, en esa brecha. Y estaba con Dios. Dios le estaba entregando los mandamientos. Y Dios le dijo a Moisés, mira, yo voy a destruir el pueblo. Ahí están haciendo sus dioses y becerros de oros. Y Moisés clamó y dijo, Señor, si tú vas a destruir este pueblo, quítame a mí, mejor del libro de la vida. Oye, vamos a hacer un cambio. Yo quiero, Señor, que en vez de tú destruir ese pueblo que tú quieres destruir, mejor vamos a hacer algo. Bórrame a mí del libro de la vida, pero no lo borre a ellos. Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro, pero ahora perdona su pecado y si no, bórrame. Yo le voy a decir algo sinceramente. Moisés se arriesgó mucho. Porque si ver una persona que tú no conoces en el infierno duele, yo no quiero imaginarme yo estar en el infierno. Obviamente Dios le respondió a él, mira, yo voy a borrar y yo voy a quitar a quien yo quiera. No se trata de ti. Pero sin embargo, Dios tuvo misericordia en la intercesión de Moisés. Y yo no sé cómo funciona eso. Yo no sé cómo funciona la intercesión tuya y mía. No me pregunte porque ahí la teología no me da. Ahí los estudios que yo he hecho de teología no me dan. ¿Dónde queda la soberanía de Dios y dónde queda la responsabilidad del hombre? La frontera no la sé. No sé cómo. Y he tratado de entender esto y me lo han tratado de explicar, pero no sé cómo. Sin embargo, Dios dice, ¿dónde están aquellos que se ponen en la brecha? ¿Dónde están aquellos? ¿Dónde están los hombres y mujeres que están dispuestos a interceder? ¿Dónde están esos 4 amigos que decidieron traer a ese paralítico y meterlo por el techo y decirle, Señor, te hemos traído un amigo? Y dice Jesús que por la fe de ellos sanó a ese paralítico y le dio salvación. Ahí la teología se me cae. Y le voy a decir sinceramente, hermanos, no entiendo cómo funciona. No entiendo cómo Dios puede decirle a su hijo Salomón, ¿tú sabes qué? Por amor a mi siervo David no te destruyo. No entiendo cómo funciona. No entiendo cómo Dios a través de un hombre puede salvar a mucha gente. Como el caso de Job y sus amigos. En el último capítulo Dios le dice, ¿quiénes son estos que están hablando blasfemia de mí? Que están hablando mal de mí. Que han dado falso testimonio de mí. Yo quiero decir, ve, Job, ora por ellos para yo perdonarlo. Aquí estoy desarmado. Pero Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para su gran obra. No lo merecemos, hermanos, no lo merecemos. Sin embargo, sí, Dios quiere utilizarte. Dios quiere que tú seas los pies de Él, las manos y la boca de Él.
Dios quiere utilizarte. Y yo sé que tú deseas también lo mismo, lo que tú no sabes tal vez cómo. Y si tú no sabes cómo, acércate al pastor y pídele, pastor, yo quiero saber cómo puedo servir, cómo puedo dar lo que Dios me está llamando a hacer. Vive el Evangelio. No trate de entenderlo, simplemente vívelo. No se entiende. Lo más difícil de entender es por qué Dios nos ama. Ora para que Dios te use. Ora. Arrepiéntete y ora para que Dios te use. Yo, es interesante que tú puedes decirle, Dios, yo quiero que tú me uses. Si tú sabes qué Dios va a hacer, Dios va a poner oportunidades para usarte. Porque Dios quiere hacerlo. Ama a la gente como Dios la ama. Perdón. Entrega tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu sudor. Entrégalo todo por amor a Dios y por agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti. Predica el agradecimiento. Predica ese agradecimiento que tú tienes de Dios. Vívelo y ten compromiso. Recuerden esto. No se trata simplemente, ok, yo no tengo pasión, no tengo nada, pero sí tengo compromiso, pues entonces mantén el compromiso. Que como dijo el pastor la semana pasada, en el medio del compromiso, pídele a Dios que encuentre la pasión. Hermanos, el Evangelio es tan poderoso que Dios ha decidido salvar al mundo por el Evangelio. Y el Evangelio es este. Que tú y yo estábamos perdidos y que alguien un día nos predicó que Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos vida eterna. Y así de sencillo es el mensaje. Que tú y yo podamos ir y predicar lo mismo. El método, pídele a Dios que te guíe cuál es. ¿Cómo? Pídele a Dios. Hay muchos. El pastor de hecho nos estuvo enseñando a nosotros cómo predicar el Evangelio de diferentes maneras. Pídele a Dios sabiduría, ¿cómo? Quiero terminar diciendo esto. Amigo, amiga, te invito a arrepentirte. Te invito a que tú puedas recibir ese amor de Dios. Mira, si tú no conoces de Jesús, quiero decirte que tú estás apartado. Y que aunque tú estás apartado, la gran noticia es que Dios se ha acercado a ti. Y como Dios se ha acercado a ti, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes entregar tu vida a Jesús. Hoy tú puedes confesar a Jesús como Señor y Salvador. Pero también si tú eres un cristiano que ha vivido gran parte de estos años frío, déjame decirte que todavía no has sido vomitado. Arrepiéntete. Pídele a Dios que renueve tu compromiso con Él. Y si tú estás en el fuego de Dios, dile a Dios que te dé más. Padre, tu palabra ha sido predicada, Dios. Nos toca a nosotros, Dios, hacer una acción, Dios. Padre, mira, ayúdanos a ser, Dios, como Pablo. Decididos, Señor, a llevar el mensaje. Cueste lo que nos cueste. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.